Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Omar de Biofísica y hoy vamos a tratar de ver un tema que nos convoca, que es bastante por ahí complicado, es un tema muy importante. Tenemos que ver algunas consideraciones que realmente van a serles de mucha utilidad a medida que lo vayan viendo en fisiología, por ejemplo. Nosotros tenemos hoy que tratar tema ósmosis y tonicidad. ¿Qué es la ósmosis directamente? Nosotros consideramos que es el movimiento neto, ya que las moléculas de solvente se mueven en todas direcciones, de moléculas de agua a través de una membrana semipermeable, originado por la diferencia de potencial químico a ambos lados de la membrana, debido a que la presencia del soluto disminuye la energía química del agua. Bueno, eso se puede comprender. ¿Y la presión osmótica qué consideramos? Es la presión osmótica de una solución acuosa se define como la presión hidrostática requerida para impedir el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable que separa agua para la pura de la solución. Entonces, leí las definiciones, veo las conclusiones que tenemos que sacar, tenemos definiciones, soluciones, membranas, factor I de Van Hoff, coeficiente osmótico, concentración osmótica efectiva, coeficiente de Staberman, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me pierdo con esta cantidad de palabras. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es empezar desde el principio. ¿Dónde encuentro las soluciones y las membranas? Fíjense en estas imágenes. ¿Se fijaron entonces? Vemos que aparecen en infinidad de estructuras de nuestro cuerpo, tanto las diferentes soluciones como las membranas que atraviesan. Entonces lo que tenemos que hacer es recordar qué era una solución, qué es una solución. Es la dispersión en un medio determinado, por ejemplo en este caso el solvente, de una sustancia dada que actúa en ese caso como el soluto. ¿Qué eran entonces el soluto y el solvente? Eran precisamente los constituyentes de esa solución. Considero el solvente como aquella sustancia que presenta cohesión entre sus moléculas, no pierde continuidad en su masa. Esta es la idea que engloba esa gran telaraña que constituye el solvente alrededor de las partículas dispersas que actúan en el soluto. ¿Qué características tiene este solvente? En sí es el medio dispersante, el cual presenta la mayor cohesión entre sus moléculas, como bien dijimos antes. ¿Qué importancia tienen las soluciones al hablar de ósmosis? Bueno, para eso tenemos que hablar del significado de la palabra. Recién empezamos con este tema y ya vemos que es importante definir cuál es su constitución. Cuando decimos ósmosis, deriva del griego en realidad, es la constitución de ohms, empuje, y sis, proceso. Pero empuje ¿para qué? ¿En qué se cuestiona esto? ¿De qué manera aparece ese empuje? Es precisamente el necesario para atravesar barreras entre dos compartimientos determinados. Estas barreras son las llamadas membranas. Entonces tenemos soluciones, pasaje de ya veremos qué, y barreras llamadas membranas. Estas membranas, estas barreras, ¿cómo podemos identificarlas? Veamos algunos ejemplos. Entonces veamos la clasificación de estas barreras, estas membranas. Podemos clasificarlas como impermeables o permeables. ¿Qué significa impermeables? Que no son atravesadas ni por el soluto ni por ningún solvente. ¿Qué significa permeables? Precisamente que hay solutos que pueden atravesarla o algún solvente en particular. Por eso se clasifican como semipermeables
o selectivas. Las barreras semipermeables, es decir, las membranas semipermeables, son aquellas en las que exclusivamente las atraviesan los solventes. En este caso vamos a utilizar de ahora en adelante solvente agua porque es el único que vamos a considerar. Las membranas selectivas, por lo tanto, dejan pasar solutos determinados, mientras que dentro de esa clasificación existe una en particular, que son las membranas dialíticas, que retienen en sí las proteínas. Esa es su característica principal y son muy importantes, ya veremos en qué lugares principalmente. Analicemos entonces cómo entender este pasaje de sustancias entre compartimientos. Supongamos tener dos compartimientos separados entre sí por una membrana semipermeable y vemos qué sucede cuando existen entre los dos, veamos la figura A y B, los compartimientos A y B, la figura 1, directamente qué sucede cuando hay distintos niveles de, en este caso, agua en dos compartimientos determinados separados por una membrana semipermeable, es decir, que permite el paso del agua convenientemente. Fíjense que pasamos de una situación 1 a una situación 2, en la cual se iguala. Vemos entonces que se produce pasaje del compartimiento B hacia el compartimiento A, precisamente por diferencia de presiones hidrostáticas. Esto significa que existe primeramente un movimiento de B a A de agua y luego se equilibra el nivel, se equilibran las fuerzas. Esto no significa que deje de haber pasaje de agua de un compartimiento a otro, sino que el flujo neto que se produce es igual a cero. Veamos ahora otra situación. Vemos ahora en la situación de la figura 2 que precisamente existe la contraposición entre un compartimiento solo agua y un compartimiento con una solución de agua y glucosa. ¿Qué pasó en este caso? Al equilibrarse el sistema, se observa que el nivel alcanzado es debido al pasaje del agua pura hacia la solución. Pero, ¿por qué no se produce al revés? Veamos entonces el concepto de ósmosis. Podemos definirla como la difusión pasiva de agua entre dos soluciones de distinta concentración a través de una membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la solución más concentrada. Debido a que la membrana semipermeable, entonces, ¿qué voy a analizar? Y aquí incorporamos un nuevo concepto precisamente. Es el concepto de actividad. Vemos en el concepto de actividad que hace referencia al efecto neto de un número de partículas actuando simultáneamente, como el promedio estadístico de los efectos de las partículas actuando en forma independiente. Esa es la idea, es decir, que la actividad se pretende relacionar, explicar a través precisamente del promedio del accionar de las partículas actuando independientemente. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos estudiando? Precisamente es que las características del agua pura lo que hacen entre sí es cada una de sus moléculas interactúa una con otra de manera homogénea, como sin interferencias. Mientras que yo agrego un soluto a ese agua pura y lo que provoco con esto es que esas partículas actúen debido a su carga, características propias, electronegatividades, grupos polares, es decir, su propia estructura, modifican el accionar independiente que tiene cada una de las moléculas de agua con su homóloga. Ahí está el asunto. Precisamente lo que se produce es redistribución de las energías, movimientos, interactúan entre sí soluto y agua y lo que provocan consecuentemente es que parte de la energía que antes correspondía a la unión entre molécula y molécula de agua, ahora corresponde a la unión y la interacción con el soluto que está presente en ella. Se generan entonces modificaciones al accionar precisamente del solvente puro a lo que se constituye en el solvente en solución debido a esta interacción relacionada con el soluto.
y se ve que esta relación, es decir, esta interrelación, no es precisamente por características del soluto, sino por el número de partículas con las cuales interactúa. Ese es un factor muy importante. Bueno, gente, estoy reescuchando, tratando de hilvanar todo lo que vengo diciendo hasta ahora y la verdad que está resultando muy monótono, estoy poniendo la voz realmente muy baja y ustedes se van a terminar durmiendo, que esa no es la intención. Entonces, bueno, voy a intentar hablarle al teléfono de la mejor manera posible, como si estuviéramos en la clase. Esto directamente lo que vimos hasta ahora, chicos, es precisamente cómo se va generando el movimiento por diferencia de concentraciones entre dos soluciones, entre comillas. El agua pura, considerada una solución infinita, infinitamente diluida, y una solución B, precisamente entre agua y azúcar, de agua y azúcar. Lo que vemos acá es precisamente en la figura 3, que teniendo agua pura de un lado, una solución del otro lado y una membrana semipermeable, lo que va pasando es que al no poder pasar el soluto de la solución B a la solución, al compartimiento A, pasa solvente de el compartimiento A al compartimiento B, precisamente porque es una membrana semipermeable, es lo único que puede hacer. ¿Para igualar qué? Igualar actividades, igualar energías. Pero esto, ¿alguna vez va a poder llegar la solución B a ser tan diluida como el agua? Esto no puede ser, no llegaría nunca, es decir, que el nivel al que alcanzaría B precisamente sería infinito. Todo el agua pasaría al compartimiento B y así todo no llegaría a igualar al agua pura. Esa es la idea. Pero ¿hasta cuánto llega ese nivel? ¿Hasta dónde llega ese nivel en el compartimiento B? Llega hasta que el peso de la columna de agua ejerce una fuerza sobre la superficie de todo el compartimiento B que iguala a la fuerza que se impulsa el flujo de agua desde el compartimiento A hacia el compartimiento B. Eso se genera entonces una fuerza sobre una superficie, es una presión. Esta presión equilibra el flujo de agua desde el compartimiento A y es la llamada presión osmótica. Entonces aquí podemos definir entonces la presión osmótica como la presión que debe aplicarse a una solución para detener el flujo de solvente desde una solución más diluida a una más concentrada a través de una membrana semipermeable. Vamos a ir tomando partes de la bibliografía que ustedes tenían para precisamente leer este tema antes, teniendo una idea, como para que esto sea un apoyo a esa información. Vamos a tomar partes de ese material bibliográfico que es de la profesora Adriana Bollini y realmente está muy bien explicado. Entonces vamos a sacar las ideas principales de allí, les voy sumando algunos datos como para que sea un poquitito más entendible o les pueda servir para ayudarlos y vamos a ir definiendo poco a poco los distintos ítems que van apareciendo. Ahora les mando otra imagen de las dos definiciones, tanto de ósmosis como presión osmótica que dijimos al principio, pero ya ahora precisamente habiéndonos detenido en cada uno de los puntos importantes que podríamos presentar para poder entenderlos de mejor manera. Vemos en el texto entonces que aparece lo que se define como propiedades coligativas, que son aquellas propiedades que son típicas de la naturaleza del solvente, pero que dependen del número de partículas disueltas de soluto en solución. Es decir, precisamente no interesa cuál sea el soluto, sino cuántas partículas interaccionan con el solvente dado. Vemos entonces, retomando el tema, que la presión osmótica también es una propiedad coligativa, por lo tanto depende del número de partículas de soluto en solución y de las características del solvente, y no de las características del soluto. La fórmula de la presión la presión osmótica es directamente R, que es la constante general de los gases, por la temperatura correspondiente en grados Kelvin, multiplicado por la cantidad de partículas presentes
por litro de solución, es decir, por la osmolaridad de la solución. Y aquí tenemos una fórmula precisamente dentro del mismo texto. Vemos en el texto entonces que aparece lo que se define como propiedades coligativas, que son aquellas propiedades que son típicas de la naturaleza del solvente, pero que dependen del número de partículas disueltas de soluto en solución. Es decir, precisamente no interesa cuál sea el soluto, sino cuántas partículas interaccionan con el solvente dado. Vemos entonces, retomando el tema, que la presión osmótica también es una propiedad coligativa, por lo tanto depende del número de partículas de soluto en solución y de las características del solvente, y no de las características del soluto. La fórmula de la presión la presión osmótica es directamente R, que es la constante general de los gases, por la temperatura correspondiente en grados Kelvin, multiplicado por la cantidad de partículas presentes por litro de solución, es decir, por la osmolaridad de la solución. Y aquí tenemos una fórmula precisamente dentro del mismo texto. Vemos aquí en la misma que la ecuación de la presión osmótica es directamente proporcional también a la temperatura absoluta. Es decir, que modificando la temperatura también puede modificarse la presión osmótica. Y modificando la cantidad de partículas por litro de solución, se modifica también la misma. Ahora veremos qué sucede en soluciones electrolíticas específicamente. Cuando los electrolitos toman contacto con el agua formando una solución, se disocian precisamente en cationes y aniones de acuerdo a su constitución molecular. Directamente podemos ver ejemplos como por ejemplo el cloruro de sodio, que se disocia en un cloruro y en un catión sodio, y por ejemplo el cloruro de calcio, dos cloruros y un catión calcio. Esto como consecuencia refiere que cada molécula de cloruro de sodio al entrar en contacto con el ser formar parte de la solución se disocia en dos partículas, mientras que el cloruro de calcio se disocia en tres. Eso es lo que Van Hoff le dio el nombre de factor I, es decir, el número de partículas que en promedio da cada molécula al disociarse. Esto es lo que tomamos como referencia. Entonces, la concentración será la molaridad por el I de Van Hoff. Eso nos da precisamente el cálculo teórico de cuántas partículas habrá en solución por cada mol de moléculas incorporado. Veamos entonces un ejemplo de cómo se resolvería esto. Suponiendo que tenemos una solución de cloruro de sodio, 154 milimolar a 37 grados centígrados. Calcularíamos entonces que la presión osmótica sería la constante de los gases por la temperatura en grado Kelvin, por la molaridad, por la cantidad de partículas que da cada molécula al disociarse, por el factor I. Entonces tenemos que esa solución de cloruro de sodio, 154 milimolar a 37 grados centígrados, debería tener una presión osmótica de 7,82936 atmósferas. Pero pasa algo. Medida en el laboratorio, la presión osmótica real es 7,437892. ¿Qué fue entonces lo que pasó en esto? Si nosotros conservamos la temperatura, la constante de los gases es una constante, lo único que pudo haberse modificado es el número de partículas. Y esa es la cuestión. Es decir, puede aparecer precisamente una modificación en la presión real comparativamente con la que debería tener, que es la teórica, y está dado precisamente por la forma en que accionan las partículas disueltas del soluto en solución. Veamos cómo sería esto. ¿Cómo puede entenderse esta diferencia? ¿A qué se debe? Precisamente es eso lo que vamos a intentar relatar, por lo menos para llegar a entender qué significa lo que está pasando aquí. Si ustedes supongamos que hay una escuela que se identifica por remeras celestes y están en este momento en una cancha de básquet muy grande, y realmente hay muchos chicos de toda la escuela precisamente con sus remeras celestes. Son invitados a ese lugar dos escuelas que se identifican por remeras rojas y remeras amarillas.
que viajan en los mismos colectivos. Es decir, vienen en parejas, remeras rojas y remeras amarillas. Supongamos que entran dos parejas entre el mar de remeras celestes de esas escuelas vecinas. Es decir, aparecerán dos parejas, remera roja, remera amarilla. Cuando se dispersan entre las distintas remeras identificatorias de la escuela celeste, precisamente qué va a pasar allí. Es muy difícil que vuelvan a reencontrarse para interactuar, por ejemplo, en el juego, que el juego corresponde a circular permanentemente y no detenerse en ningún momento e intercambiar con todas las remeras que se encuentren alrededor. Muy probablemente, las remeras rojas y las remeras amarillas no vuelvan a cruzarse entre sí en mucho tiempo. Es muy improbable debido a que se pierden entre el mar de remeras celestes. Pero ¿qué sucedería si siguen llegando parejas remera roja, remera amarilla? Siguen llegando, siguen llegando, siguen llegando. Cada vez va increciendo la cantidad de remeras rojas y amarillas que se van encontrando dentro del mar de remeras celestes. Va a llegar un momento que en alguna situación van a cruzarse nuevamente remeras rojas con remeras amarillas. Y en ese momento es en el cual la dispersión de una remera roja, remera celeste, o una remera amarilla, remera celeste, se pierde. Entonces, esto mismo le sucede a los iones cuando se va concentrando la solución a la que voy accediendo, precisamente cada vez que voy agregando soluto, es decir, mientras la solución se va concentrando, existen más probabilidades que los iones dispersos vuelvan a reencontrarse y entonces, supongamos que tenemos dos moléculas de cloruro de sodio en esa solución. Entonces esas dos moléculas darán dos iones negativos, dos iones positivos. Pero si tenemos 2000 billones de moléculas de cloruro de sodio, muy probablemente, muy probablemente en el mar de agua se crucen un cloro y un sodio, ese anión cloro y ese ion positivo sodio, instantáneamente formando una nueva partícula de cloruro de sodio que figurará como no dividida. Entonces eso ya con una sola partícula que se constituye una molécula, ya cambia el número teórico de partículas en solución. Entonces eso modifica ya el factor y ya no es el 100% de lo obtenido que debería ser si todas estuvieran permanentemente dispersas en el mar de agua, que eso representan las remeras celestes. ¿Qué significa esto? Esto es lo que se llama el coeficiente osmótico. Es la relación que existe entre, digamos, porcentaje de partículas que en realidad están en la solución comparativamente con el 100% de partículas que debería haber en solución. Vemos entonces en el problema anterior que precisamente resulta el coeficiente osmótico 0,95. Sería esto que en realidad del 100%, interpretémoslo como porcentaje, que en lugar de existir el 100%, que sería el teórico, de partículas en solución, existe en ese momento partículas unidas formando moléculas, por lo que disminuye el total presente. Entonces, estaría representando ese 0,95 del coeficiente osmótico el 95% de partículas realmente activas. Esto es lo que se conoce como concentración osmóticamente activa o concentración osmótica efectiva. Esa es la realidad. Entonces, ese 95% representaría cantidad real
de partículas activas. Como vemos entonces, el valor real de la presión osmótica corresponde al coeficiente osmótico, es decir, a las partículas que en realidad se hallan dispersas en relación al 100% que debería haber. Como las soluciones que nosotros manejamos precisamente a nivel fisiológico son soluciones muy diluidas, este coeficiente osmótico prácticamente se acerca al valor de partículas que hay en solución, porque son soluciones precisamente tan diluidas que los términos, las presiones y el valor entre lo real y lo teórico prácticamente es el mismo. Entonces, vamos a agregar en el texto esta relación como aclaración que nos puede servir precisamente para fijar en mayor medida los conceptos. Pasemos ahora a hablar del comportamiento realmente comportamiento osmótico de soluciones proteicas. ¿Esto qué significa? Significa precisamente la forma en que van a manifestarse en relación a la presión ejercida por un soluto coloidal, como son las proteínas. En este caso, las soluciones proteicas son dispersiones coloidales que presentan variaciones respecto de las soluciones verdaderas. Estos valores se toman precisamente, se pueden graficar en relación a lo que deberían marcarse como correspondiente a su concentración y los que en realidad aparecen como valores reales medidos en laboratorio. Ahora podremos graficar esta relación en base a la relación entre la concentración y la presión determinada en base a cada uno de los solutos, tanto un soluto verdadero y a una dispersión coloidal como las proteínas. Para entender este fenómeno vamos a intentar hacer algo casero, simplemente como para poder ver, de interpretar lo que sucede con la capa de solvatación, que así se llama, a la capa de agua que rodea cada una de estas moléculas que actúan atrapando precisamente las moléculas en su alrededor. Aquí les presento cómo es principalmente la idea. ¿Qué observamos en estas dos imágenes? Aquí están representados un soluto, que precisamente un soluto cualquiera, que observamos cuál es su comportamiento en función de la concentración, y un soluto tal como las proteínas, que actúa en forma diferente en su interrelación con el solvente. El soluto cuchara que aquí nosotros vemos, al retirarlo específicamente, dejaría libre el volumen total de agua en el cual se disuelve, mientras que el soluto esponja, fíjense ustedes que deja alrededor de 2/3 de agua libre de solutos. ¿Qué significa esto? El soluto cuchara funciona precisamente con su volumen como si existiera, supongamos, 50 gramos que pesara, los 50 gramos de soluto disueltos en 1 litro de agua libre de solutos. Mientras que el soluto esponja, sus 50 gramos, en realidad, por el atrapamiento que sufre una parte del solvente, queda disuelto en 2/3 del litro de agua libre de solutos. Es decir, que en realidad actúa como si se tratase de una solución más concentrada. Esa es la razón por la cual ejerce mayor presión que la de un soluto cualquiera que no produce este fenómeno. Esa es la desviación que se produce en la curva real denominada presión oncótica, siendo igual a la presión de imbibición más la presión osmótica. Este es el efecto que generan las proteínas, mucho mayor que un soluto que no corresponde con esta. Entonces, siguiendo un lineamiento mental, precisamente como para poder interpretar todos los pasos seguidos hasta este momento en relación membranas, solutos, permeabilidades, podemos decir que la concentración osmótica efectiva será igual a la molaridad por el factor I de Van Hoff, que era el promedio de partículas de una sustancia en solución,
por el símbolo phi, que era precisamente qué porcentaje en realidad hay de esas partículas calculadas. Esto se conocía como concentración osmótica efectiva. En relación a eso, la presión osmótica resulta R, la constante general de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, por el coeficiente osmótico efectivo. Y eso determinará precisamente los movimientos de líquidos a través de membranas semipermeables. Pero ¿qué sucede si las membranas son selectivas? Allí entra en juego el coeficiente de reflexión. ¿Qué significaba el coeficiente de reflexión? Indicaba cuán reflejado quedaba un soluto en relación a la membrana comparativa que yo tenga. Este símbolo, el sigma, precisamente representa un, digamos, el grado de permeabilidad que tenga esa membrana para ese soluto. Pero pensando en los peces, en el imaginario de ese acuario gigante con los peces, si nosotros cambiamos la red o cambiamos el tamaño de los peces, es la combinación lo que permitirá o no el pasaje a su través. Esa es la consideración que hay que tener. Para eso sirve precisamente este coeficiente, el coeficiente de Staberman, el coeficiente de reflexión. Es indicativo de si en las condiciones de membrana y soluto presentes en la separación de los compartimientos, atraviesan o no esa red. Entonces, puede ser que sustancias permeantes, el sigma represente 0, y para las no permeantes, es decir, las que no atraviesan, 1, porque quedarían reflejadas el 100%, es decir, hipotéticamente, el 100% de partículas queda retenida en el compartimento en que se encuentra. Entonces, como conclusión final, podemos comparar las concentraciones osmóticas efectivas en función de la presión osmótica ejercida en soluciones que estén separadas por una membrana semipermeable y decir que esas sustancias son iso, hiper o hipoosmóticas entre sí. Pero para ver realmente el flujo final, si se trata de una membrana selectiva, que es el caso de las membranas biológicas, debo analizar precisamente qué sucede con el coeficiente de reflexión, porque es quien determinará si esa presión ejercida en el compartimiento se sostendrá en el tiempo o cuando el soluto permee libremente desaparece. Esa es la razón. Entonces, mientras más cercano a 0 sea el coeficiente de reflexión, menor será el efecto que esa sustancia tendrá en relación a la presión ejercida. Esa es la conclusión. Si nosotros nos fijamos en les dejo aquí un pequeño resumen de ultra. Antes que nada, y para ir cerrando, tratando de centrar las ideas finales de esta charla, que primero que nada quiero agradecerles realmente que no se hayan dormido, espero, durante el tiempo que duró, y realmente espero que les sea fácil, entendible, o por lo menos los ayude, como para que si las dudas que se generan la puedan resolver con el apunte de la profesora Adriana Bollini, que realmente es de donde sacamos todas las ideas principales, y realmente lo que necesiten la cátedra está a disposición. Eso sería para redondear, precisamente para ir cerrando. Lo que nos estaría faltando para concluir las ideas es precisamente ver qué sucede con el flujo de agua, de solvente, cuando se encuentran membranas biológicas, qué pasa en los capilares, qué pasa con las células. Entonces, si ustedes tienen como imagen mental una membrana y consideran qué sucede si es semipermeable, es decir, solamente se mueve el agua, cuáles son los condicionantes de ese movimiento o de esa presión ejercida, y qué sucede si la membrana es selectiva con el coeficiente de Staberman. Entonces ustedes con eso pueden analizar precisamente en qué posición se encuentran para determinar cómo será el movimiento final del flujo de agua.
Esto es, membrana semipermeable, determinado por la presión osmótica, tengo que ver qué pasa precisamente con el phi, que es ese coeficiente osmótico, para ver las partículas finalmente, cuáles son las que ejercen presión o no. Luego de eso, tengo que analizar qué sucede si esa presión realmente, si esas partículas quedan o no en el compartimiento, porque las membranas biológicas son selectivas. Entonces, inicialmente quizás pueda tener eh, un pequeño atisbo de flujo en función de una dirección, pero cuando los solutos empiezan a permear a través de esa membrana porque ésta lo permite, porque el coeficiente de reflexión es cero para esa sustancia, entonces lo que sucede es que al distribuirse homogéneamente entre los dos compartimentos, la considere o no, no ejercerá efecto, precisamente porque es como si no existiera para la diferencia que es lo que genera finalmente el movimiento de sol. Entonces, primera idea de este análisis, hemos apreciado qué sucede entre dos compartimientos separados por una membrana determinada. Poniéndolo en situación, veamos que esto es lo que sucede entre el intercambio de agua entre la célula y el líquido extracelular. Precisamente es ahí donde se toman en cuenta la función, es decir, los solutos que se hallan a través de esa membrana, qué condiciones de presión osmótica tienen, si son precisamente esos solutos osmóticamente activos o no osmóticamente activos, que es eso el determinante final de cuál será la situación para la célula expuesta a esas situaciones del líquido extracelular. Es decir, una solución de una sustancia X puede ser isoosmótica porque tiene igual presión osmótica calculada que la célula, pero puede ser hipotónica porque cuando sus solutos, debido al coeficiente de reflexión, se redistribuyen a ambos lados de la membrana, queda solamente un soluto determinado como osmóticamente activo. Y esto es lo que genera el desequilibrio que finalmente influirá en el flujo de agua que se logrará al final de todo este análisis. Precisamente, solución isoosmótica, pero hipotónica, la condición que prevalece es la tonicidad. Ese es el determinante del flujo final de lo que le sucederá a la célula en tal situación. Así para cada caso. Cabe agregar que precisamente una de las cuestiones que debemos considerar es la distribución iónica a través de las membranas capilares, eh, que lo que sucede es que están muy influenciadas por la distribución principalmente de la albúmina, que es un soluto muy grande, su efecto es muy importante y que a pH sanguíneo se encuentra con carga negativa, por lo cual provoca, es como tener una gran masa, es una ballena azul dentro de nuestro ejemplo de peces, que lo que hace precisamente es atraer también iones positivos hacia su lado, precisamente por la carga que ésta posee, es una masa impresionante de polaridades. Entonces esto es lo que se conoce como efecto Gibbs-Donnan, que también es aplicable a nivel de las proteínas plasmáticas, perdón, de las proteínas celulares, precisamente porque las células también poseen una gran carga de proteínas en su interior, en el precisamente el líquido intersticial. Viendo esto entonces, y para la última consideración de esta charla, veremos qué sucede en el equilibrio de las fuerzas hidrostáticas y osmóticas, precisamente en una pequeña acotación de cómo se distribuyen, cuáles son sus efectos, y ya para luego ver precisamente el último punto, que es la hipótesis de Starling, sobre cómo estos flujos, precisamente entre ese equilibrio de fuerzas osmóticas e hidrostáticas, toma relevancia en los intercambios de líquido entre el plasma y precisamente el líquido intersticial.
Por último, fíjense cómo se equilibran las fuerzas hidrostáticas y osmóticas según la hipótesis de Starling, precisamente para compartir este intercambio de agua entre el líquido intersticial y el plasma, y se da precisamente por las fuerzas que estuvimos analizando, es decir, deteniéndose a pensar partículas en cada compartimiento, si ejercen o no el efecto en relación a la célula y el líquido extracelular. Y luego, teniendo en cuenta cuáles son las fuerzas que determinan el paso de solvente, agua, entre las distintas membranas que son ejercidas esos efectos por las grandes cantidades de líquido con sus presiones hidrostáticas y los grandes efectos, digamos, esponja, los coloidosmóticos precisamente por las proteínas, es sencillo, es analizar las fuerzas hidrostáticas, la dirección de la flecha marca hacia dónde van, es decir, empujan, y las fuerzas osmóticas atraen líquido. Entonces, en donde aparecen cada una distribuidas, simplemente siguiendo las flechas, luego de esto resulta el balance de fuerza final que determinará los flujos. Antes de pasar directamente a la ejercitación, intentemos ver un pequeño cuadro que puede significar una forma de hilvanar ideas, precisamente para pensar este tipo de ejercicios, ver las consecuencias, entender rápidamente qué puede estar pasando en las distintas situaciones. Por ejemplo, si ese considerando que aparece allí, donde phi es igual a 1, dado que soluciones son soluciones diluidas las que están presentes en el plasma, consideramos que determinada la solución, dada su concentración molar, entendiendo que el factor I de Van Hoff es en cuántas partículas se divide esa molécula al entrar en contacto en la solución, estos factores son los que determinarán la osmoticidad, es decir, precisamente qué factores condicionan la presión osmótica, simplemente pensando cuál será el primer efecto que tenderá a hacer esa solución en contraste con una célula determinada. Pero aquí se suma para esa consideración, al ser una membrana selectiva, debido a que hablamos es una célula, esa membrana selectiva debo analizar si la osmoticidad tendrá o no el efecto que nosotros estamos estimando. Eso se ve que esa osmoticidad, en función de la membrana dada por el sigma, ese sigma que habla precisamente de si permea o no el soluto en el que yo hice las consideraciones a través de la membrana, determina finalmente la tonicidad. Es decir, determinará cómo es esa solución respecto de la célula. Con lo cual, esa tonicidad es la que finalmente determinará el volumen celular. Ese es el seguimiento de pensamiento, simplemente para poder ir llevando la idea de cómo desde una solución puedo hacer el análisis de su presión osmótica y si ese soluto atraviesa o no la membrana será el que considere después para ver finalmente el resultado de cuál será la variación del volumen globular, perdón, del volumen celular que yo estoy analizando. Ahora veamos cómo se interpreta la teoría en base a una lista de ejercicios que las profesoras Adriana Boggini y Leda Urli prepararon en orden creciente de complejidad. Empecemos por el problema número 1. De las siguientes soluciones determine cuáles son las que tienen la misma presión osmótica a la misma temperatura y fundamente lo mismo. Es decir, lo que tenemos que buscar aquí es, primero que nada, la concentración osmótica efectiva. Fijémonos entonces, si las soluciones son glucosa 1 molar, cloruro de sodio 0,5 molar, cloruro de potasio 0,15 molar, manitol 0,15 molar,
cloruro de calcio 0,333 molar. Cada uno del coeficiente osmótico efectivo será igual a la molaridad por el número de partículas que en promedio da cada molécula al disociarse, el factor I, por el porcentaje, entre comillas, que realmente existen en solución. Eso es phi. Como no indica ninguna otra reacción, ni, digamos, ni presenta otra forma de verificar cuál es el coeficiente real, entonces suponemos que phi, el coeficiente osmótico efectivo, es 1. Por lo tanto, la concentración osmótica efectiva será m por i por phi, que vale 1 en este caso, lo tomamos así. Entonces resulta que la presión osmótica de la glucosa será igual a la del cloruro de sodio e igual a la del cloruro de calcio, porque todos ellos representan en el resultado de su osmolaridad efectiva en una solución 1 osmolar. Fíjense ustedes en la solución de cloruro de potasio 0,15 molar. 0,15 molar por factor I2, presuponiendo phi 1, nos da una osmolaridad 0,3 osmolar, muy similar a la 0,29 osmolar del plasma dada como dato. Por lo tanto, la solución que se podrá realmente infundir tomando solamente esta característica de osmolaridad será la del cloruro de potasio 0,15 molar. Tomando la pregunta C, que indica qué sucederá con las células puestas en contacto con estas soluciones, vemos que la solución de glucosa 1 molar, cloruro de sodio 0,5 molar y cloruro de calcio 0,333 molar dará como resultado que, debido a que la presión osmótica resultará mayor que la de las células, entonces esto provocará la disminución del volumen del glóbulo rojo. Precisamente, volvemos a la conclusión. Si el soluto tomamos esa condición porque no consideramos la permeabilidad de la membrana, porque no está como dato, si el soluto es solamente lo que debemos considerar las concentraciones en cada compartimiento, vemos que directamente estas tres soluciones, al ser hiperosmóticas, no puede pasar soluto para concentrar, por lo cual pasa solvente, el agua de la célula hacia el exterior para diluir. Por lo tanto, disminuirá el volumen del glóbulo rojo. El caso de la solución de manitol 0,15 molar es inverso, ya que el manitol, por ser una solución que directamente una molécula deja una partícula en solución, resultará 0,15 osmolar, por lo cual la presión osmótica será menor. Tomando esta solución como solo el paso del solvente, resultará que de la solución hiposmótica de manitol ingresa agua al glóbulo rojo, por lo cual el glóbulo rojo se expande. En este ejercicio 2, ¿cómo fundamentamos que esa sea la respuesta correcta? Fíjense ustedes cómo está planteada la pregunta. Marque la respuesta correcta y fundamente. La osmolaridad plasmática está dada por. Entonces yo pienso, recordando los términos, ¿qué era osmolaridad? Era número de partículas presentes en solución por cada litro de la misma. Perfecto. Eso es osmolaridad. Entonces, partículas son todas, sin discriminar que los planteos son cationes y aniones, concentración proteica, sustancias únicas, y la única que da a entes o partículas es precisamente la C. En este ejercicio 3 vamos a tomar dos ejemplos clave que son dos soluciones que van a marcar un tipo de razonamiento. En el primero, si nosotros vemos la solución A, me pregunta, conviniendo en el texto leamos, se realiza un experimento en el cual muestras de glóbulos rojos se sumergen en las siguientes soluciones. Bien, análisis. Volvemos al cuadrito que hicimos por encima de todo, cómo era la relación. Yo multiplico precisamente para saber cuántas partículas activas son las que tengo presentes y son, inicialmente es la molaridad, tengo ahí la milimolaridad, el factor I de Van Hoff
que me dice que el cloruro de sodio, al separarse en dos partículas, directamente son el vale teóricamente 2. Luego de esto, suponiendo el phi que vale 1, tengo que directamente los 145 milimoles por dos partículas que me da cada molécula al disociarse, resulta en una osmoticidad de 290, que es isosmolar con la referencia que nos da el glóbulo rojo. Por lo tanto, la solución es isosmótica, isosmótica respecto del glóbulo rojo. El volumen celular iría después de la tonicidad analizado, entonces la tonicidad me da precisamente un sigma, que es el coeficiente de reflexión de 0,92. Entonces lo interpretamos como que el 92% es una interpretación. Vuelvo a decir, no es la definición correcta. Hay miles de planteos que lo pueden, que pueden por ahí poner en contra de esta significación que estamos haciendo, pero realmente es para entender una idea. Supongamos, volviendo al tema, 92% retenido. Quiere decir que ese soluto es isosmótico con el plasma, perdón, con el glóbulo rojo, y además queda retenido por la membrana, por lo cual directamente, al tener la misma osmolaridad una que otra, el interior y el exterior celular, precisamente el volumen celular se mantendrá. Analizamos ahora la solución H compuesta de cloruro de sodio 100 milimolar con un sigma, el coeficiente de Staberman de 0,92, sumado a urea 300 milimolar, cuyo coeficiente es 0,024. De este análisis podemos observar, viendo la milimolaridad de cada uno y su factor I correspondiente, vemos que el cloruro de sodio, su factor I es 2, la urea es 300 milimolar, el factor es 1. Observando precisamente luego la osmoticidad, primero analicemos. Si nosotros tenemos 200 miliosmoles de cloruro de sodio y 300 miliosmoles de urea correspondientes, suman entre ambos 500 miliosmoles por litro de la solución. Esto sería hiperosmótico con respecto al glóbulo rojo, a los 290 miliosmoles por litro del glóbulo rojo. Perfecto, hasta ahí no hay complicaciones. Pero sucede que los solutos, en la redistribución debido al coeficiente de reflexión, vemos que el cloruro de sodio quedaría retenido en el compartimiento en el que se encuentra la solución, mientras que la urea, suponiendo entre grandes comillas que queda retenido el 2,4%, significa que prácticamente se distribuye entre los dos compartimientos y es como si no existiese. Esa es la conclusión, por lo que resultaría la solución hiperosmótica, pero hipotónica respecto del glóbulo rojo, por lo que en consecuencia se produce el aumento del volumen celular. Teniendo en cuenta estas últimas partes de los ejercicios, en el B del ejercicio 3, analice la composición, característica y concentración del soluto de las soluciones que provocan el mismo efecto sobre el volumen de los glóbulos rojos y concluya. Podemos sacarlo precisamente interpretando lo que hemos visto en el desarrollo de esta charla. Y por último, la 4, indique cuál es el componente del plasma más importante para determinar el sentido del movimiento, etcétera, etcétera. Simplemente está explicado durante el desarrollo teórico. Les dejo esto, desde ya quiero agradecerles, pedirles disculpas porque realmente se cruzaron mil situaciones que tecnológicamente no pude resolver y bueno, espero que por lo menos haya salido lo mejor posible y cualquier cosa estamos a su entera disposición. Desde ya quiero agradecerles a ustedes,
a la profesora Adriana Bollini por el material y a quienes forman parte de la cátedra que pudieron observar esto y por ahí llevar un poquitito más de idea si quedó algo muy incorrecto o algo que entiendan, que se entienda poco. Desde ya les agradezco a ustedes, chicos, por la atención y la predisposición. Saludos y espero que les sea de utilidad. Bueno, chicos, con esto que les comentaba, que lamentablemente la tecnología me juega en contra, hay algunas imágenes que están desconfiguradas, se han movido. Les diría que tengan paciencia a medida que lo van escuchando, por ahí una vez o para repetirlo si tienen dudas, o me escriben o escriben a la cátedra, nos preguntan, porque las imágenes van a ir llegando en la medida de lo que sea de acuerdo al texto. Gracias. Les dejo precisamente un abrazo y muchas gracias por escuchar.